los últimos días se ha hablado mucho acerca de pues esta situación en la que pues salieron los resultados de PISA 2022 y México pues lamentablemente no salió bien librado. En términos generales, pues ya ve que se está pidiendo que se tomen las medidas pertinentes para abatir el rezago educativo en nuestro país, pero todo esto se deriva de un reporte de Mexicanos Primero. ¿En qué consiste ese reporte? ¿Qué es PISA? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles son las razones de esos resultados? Pues ahondemos en ello y justamente le agradezco enormemente a Antonio Villalpando, investigador de Mexicanos Primero, que nos tome la llamada. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, David. Gusto en saludarte. Oye, Antonio, platícanos, de manera muy breve, ¿qué es PISA? ¿Qué es lo que evalúa? Y pues los principales resultados que nos puedan compartir en relación a pues cómo salimos pues los mexicanos, ¿no? Pues mira, te platico, sí, a ti, Victoria. La prueba PISA es una prueba que organiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se aplica cada 3 años a los países miembros de la organización, que son 38, más otros países invitados u otros países que manifiestan el interés por tomar la prueba. En esta ocasión fueron 83 economías en la edición 2022, y esta prueba se aplica a niñas y niños de 15 años. Es una prueba que mide principalmente competencias en matemáticas, en lectura y en ciencias. ¿Por qué decimos que mide competencias y no aprendizajes? Es una prueba cuya intención es saber qué pueden hacer o conocer qué pueden hacer las y los estudiantes con lo que han aprendido en la escuela hasta los 15 años. Es decir, pues no se les pregunta si saben, ¿no? Sumar, restar, multiplicar, sino se les ponen problemas de aplicación que tratan de simular situaciones de la vida cotidiana. Para eso se hace esa prueba cada 3 años. La prueba PISA 2022 estaba planeada para 2021, pero se retrasó un año, se decidió retrasarle un año por el tema de la pandemia. Muy bien. En esta edición, México obtuvo, el promedio de nuestros estudiantes, obtuvimos 395 puntos en matemáticas, 215 puntos en lectura y 410 puntos en ciencias. Estos resultados son muy bajos, son México está en la posición 35 de las 38 economías hacia abajo. Por debajo de nosotros solamente dos países calificaron más bajo, porque el promedio de la OCDE es de 472, 476 y 485 para matemáticas, lectura y ciencias en estas competencias. Es decir, estamos muy lejos y lo que es, digamos, peor, retrocedimos en comparación con nosotros mismos. En la última prueba PISA, la anterior, la de 2018, sacamos 14 puntos más en matemáticas, 6 puntos más en lectura y 8 puntos más en ciencias. ¿Cómo interpretamos estos resultados? Exacto. Aquí lo importante es que la OCDE establece 6 niveles de desempeño para esas competencias. Por nuestros resultados numéricos, eso significa que 2/3 partes de nuestros estudiantes se encuentran en el nivel 1, por ejemplo, de matemáticas. Esto significa, o la OCDE lo caracteriza como, un nivel de competencias insuficiente para desempeñarse en la vida cotidiana. 2 de cada 3 de nuestros estudiantes no alcanzan los conocimientos mínimos para resolver problemas de la vida cotidiana que tengan que ver con matemáticas. En el caso de lectura y en el caso de ciencias, estamos hablando de la mitad de nuestros estudiantes. Esa es la verdadera consecuencia negativa que podemos extraer de este reporte PISA. Oye, entonces, Antonio, esto quiere decir que, pues, de acuerdo a esta muestra, gran parte de los estudiantes mexicanos, pues, no entienden lo que leen. Si acaso, digo, si estoy entendiéndote bien, por supuesto, si no, por favor, corrígeme. Y la otra, pues que ni siquiera pueden hacer operaciones matemáticas simples para enfrentar, como bien lo explicabas tú, pues la vida diaria, ¿no? Así es, en realidad la prueba es indirecta, ¿no? O sea, no nos dice si saben o no saben, nos dice si lo pueden aplicar. Que bueno, podemos suponer que en la mayoría de los casos, si uno no es capaz de resolver un problema con estas herramientas, probablemente no se las domine bien. Y exactamente, en el caso de la lectura, pues es no poder, por ejemplo, distinguir una idea primaria de una idea secundaria, ¿no? Al leer un texto. Algo que en esta sociedad, que hay tanta información, y en esta época de las fake news,
pues es muy importante, ¿no? Poder hacer una buena comprensión de lectura, pues para juzgar si la información es verdad, ¿no? O es mentira, o parece verdad o parece mentira. Tener elementos para hacer esa lectura. La mitad de nuestros estudiantes no los tiene. Y lo importante de esto es que la prueba está diseñada para aplicarse a los 15 años, justamente porque es la edad en que los adolescentes pues empiezan a vislumbrar a qué se van a dedicar en su vida productiva, ¿no? O sea, que persigan una carrera profesional, se dediquen a un oficio, continúen con el negocio familiar, etcétera. Pero a los 15 años más o menos se empieza a pensar en tomar esta decisión. Y si tenemos esta generación, a estos jóvenes, a estos adolescentes, que no tiene estas competencias, o bueno, que 2/3 partes y la mitad no tiene competencias de lectura, de matemáticas en lo básico, pues va a ser muy difícil tomar esa decisión con buenos criterios, y de tomarla, pues poder perseguir estas ambiciones. Oye, y esto me lleva a preguntarte que aunque, digo, no sé hasta dónde llega la prueba PISA, pero si hay por lo menos alguna referencia o algún análisis respecto a qué nos llevó a que este rezago se volviera más profundo, ¿no? Porque finalmente, digo, creo que uno de los puntos más obvios tendrá que ver con el tema de la pandemia. Evidentemente, creo que jugará ahí algún papel, no sé hasta qué nivel, Antonio, pero ¿hay algo que se haya analizado respecto a la razón de este atraso? Mira, el reporte de PISA nos da justamente pie para hablar de las razones. El reporte de PISA nos dice, claro que este retraso que no solamente experimentó México, sino muchos países de los que tomaron la prueba, se debe a la pandemia, pero no completamente a la pandemia, porque ya había una tendencia a la baja. En el caso de nosotros, en el caso de México, esa tendencia a la baja la observamos desde 2009, o sea, ya tenemos más de una década de forma consistente, obteniendo peores resultados en esta prueba. Entonces, pues sí, una parte, en este caso, el cambio de 2018 a este año, claro que se debe a la pandemia, pero hay otros factores que algunos de ellos son, por ejemplo, mundiales, ¿no? El uso de las tecnologías, la irrupción de las tecnologías digitales en los salones de clase, por ejemplo, es un fenómeno relativamente mundial o global, y hay otros fenómenos locales, por ejemplo, el cambio climático que interrumpen los ciclos escolares, que dañan la infraestructura educativa, territorios que están afectados por fenómenos violentos como el crimen organizado. Todas estas pequeñas ocurrencias o sucesos pues afectan, por supuesto, el proceso educativo, ¿no? Son lo que más o menos nutre esta tendencia a la baja, que es global. Pero pues lo que tendríamos que estar pensando es en el largo plazo, en estas tendencias, pero ahorita concretamente con esta prueba PISA, pues cómo vamos a resolver o cómo vamos a atajar las pérdidas ya específicamente de la pandemia. Lo demás lo tenemos que hacer constantemente año con año, pero ahorita es urgente deshacer la pérdida de aprendizajes debido pues a los días que pasamos encerradas y encerrados. Y justamente a eso iba. ¿Qué tipo de recomendaciones se tendrían que hacer a estos países que sufrieron lo mismo que México o directamente también al sistema educativo mexicano? Porque finalmente, como bien decías, a eso tenemos que llegar. ¿Qué tenemos que hacer para revertir esta situación a corto, mediano y largo plazo, no? Pues mira, lo primero es poner estrategias de recuperación de aprendizaje en varios países, y no solamente en los de la AUDE, que son los que económicamente están más desarrollados, sino pues, en países de todos los continentes de África, de Asia, ¿no? De todos los niveles de ingreso. Se han puesto en marcha algunas estrategias, por ejemplo, en vez de dar la clase a todos los alumnos, la misma clase, el mismo contenido, el mismo ritmo, a todos los alumnos de un grupo, enfocarse en tutorías especializadas en aquellos alumnos que tienen pues más rezago, ¿no? Que muestran peor desempeño. Esto no solamente pues ayuda a esos alumnos que están digamos, un poco atrasados en relación con el proceso educativo de sus compañeros, sino que ayuda al grupo porque puede avanzar más rápido. Es nada más un ejemplo de una práctica que se llama tutorías en grupos pequeños. Pero esta clase de estrategias las tendríamos que estar implementando en todos los niveles educativos, porque hay que recordar que las adolescentes que tomaron la prueba PISA 2022 estaban en primero de secundaria cuando fue lo de la pandemia, pero en ese momento del confinamiento pues se interrumpió el ciclo escolar de todos los grados. Entonces, pues cuando estemos hablando de la prueba PISA de los próximos, de 2025, de 2018, pues vamos a ver cuáles fueron los efectos del confinamiento en generaciones que estaban, por ejemplo, en primero de primaria y en cuarto de primaria. Entonces, la recomendación pues fundamental
son estrategias de recuperación de aprendizajes, ¿no? Como esta que te comenté, pero enfocadas en cada uno de los grados de la educación, principalmente en la educación básica. Claro. Antonio, te agradezco enormemente que nos ayudaras a entender este reporte, a ahondar un poquito más en él. ¿Algo para cerrar? ¿Algo a manera de conclusión antes de despedirnos? Pues sí, mira, rápidamente, a pesar de que este reporte pues podría llamarnos, ¿no?, a ser fatalistas, también hay que recordar que la prueba o el examen que se aplica tiene cuestionarios sobre el proceso educativo, y en cosas como qué tanto le interesa a las familias el proceso educativo de sus hijos o cuánto apoyo sienten los estudiantes por parte de sus maestros, en eso salimos más altos que el promedio de la OCDE. Somos una sociedad que sí le importa la educación. Lo que tenemos que hacer es pues, tener las herramientas correctas para que esa preocupación se manifieste en mejores resultados. Qué buena manera de cerrar. Antonio, muchísimas gracias. Que tengas un excelente jueves. Buenos días. Igualmente, gracias a ti. Gracias, es Antonio Villalpando, investigador de Mexicanos Primero, pues desglosándonos un poquito más el tema de lo que refleja la prueba PISA para México, esta crisis de aprendizaje, los retos que representa, pero también, como cerrábamos, hay otras partes positivas que se vale rescatar y también, como él explicaba, México no es el único país que está en esta situación, son numerosas naciones las que enfrentan una situación, esta serie de complicaciones con el tema educativo con los menores.